Este es uno de los proyectos que más he tardado en traer a este canal, pues primero hice mi investigación, compré los componentes y esperé pacientemente a que llegaran a mi país. La mayoría llegó con éxito, pero como no todo es color de rosa por circunstancias de la vida que no quiero ni voy a mencionar, el M.2 económico que quería ponerle aún se encuentra en camino. Así que en un ataque de desesperación decidí desguazar mi PC personal y sacarle el M.2 que había destinado para gaming. M.2 que ahora se convertirá en el SSD para pruebas, para que no me vuelva a pasar algo como esto. Y la movida me quedó muy bien, pues no solo pude sacar adelante este proyecto, sino que puedo mostrarte también más de sus características. Pues sí, se trata de este combo de placa madre y procesador de Ergin que compramos por supuesto en AliExpress y sobre el papel tiene las características que lo convertirían en un PC muy capaz y actual. Una alternativa muy buena para aquellos que quieren un PC que sea accesible, pero no quieren un Xeon. Para aquellos que quieran algo más actual en tecnologías, con menos riesgo a la hora de sacarle todo el provecho, pero sin perder esas ganas de experimentar y ver qué tanto podemos hacer. Así que no te despegues de tu pantalla, pues el día de hoy no solamente veremos cómo armamos este PC, sino que veremos su configuración, las capacidades de esta placa y su procesador. Y por supuesto, entre esas configuraciones, qué debemos hacer para sacarle, como siempre, el máximo rendimiento con la mayor estabilidad. Así que sin más dilación, vamos a la acción. Y aquí estamos, señores, para realizar este nuevo armado. Y aquí tenemos todas las piezas que vamos a necesitar para este armado de Ergin, señores. Sí, por supuesto. Vamos a ver uno por uno estas piezas para ver qué tenemos por aquí. Lo primero y lo principal que podemos ver al acercarnos, por supuesto, es la placa madre. Esta placa madre que en realidad es el combo, señores. Como ustedes lo pueden ver aquí, es una placa madre de un procesador de ingeniería i9 11900H con 8 núcleos, 16 hilos a una velocidad turbo de 4.7 GHz. Es una placa madre del socket LGA 1151 que tiene PCI Express 4.0, sobre todo por 16 en la gráfica, señores, y eso es lo importante de este combo. Por eso me gusta tanto y por eso me llamó bastante la atención por encima de otros combos. Y también su precio sigue siendo muy accesible para todo lo que trae. Igual siempre te voy a dejar código de descuento para que tú también puedas tener, por supuesto, una placa como esta y poder sacarle todo el provecho. Ahora, otro punto importante también son las memorias RAM. Y en este caso vamos a utilizar esta memoria RAM de Killr, que son exactamente dos módulos de 8 GB de DDR4 para un total de 16 GB a 3200 MHz. Son memorias del tipo no SC, es decir, que son de las normalitas y son las más económicas que pude encontrar para este tipo de casos, señores. Sí, están subiendo todo lo que tenga memoria y eso afecta a la RAM, pero estas, a pesar de todo, son las más económicas y son las que vamos a utilizar para este armado. Vamos a ponerla por aquí y también tenemos el M.2, que en este caso fue el SSD de la discordia. Este es uno de Crucial, un P3 Plus de 2 terabytes que va a 500 megabytes por segundo. Vamos a utilizarlo como unidad de prueba, señores. ¿Por qué? Porque este tipo de M.2 ahorita están un poquito pasado de precios, sí, porque todo lo que tenga memoria ahorita está subiendo como monte. Pero bueno, si tú lo quieres, igual te lo voy a dejar en la descripción si tienes el presupuesto. Pero yo, como siempre, te voy a recomendar algo más accesible para tu bolsillo, como este que estás viendo en pantalla de 256 GB, que para comenzar está más que bien. Y bueno, vamos a utilizar este en este caso para las pruebas, para poder probar las velocidades del puerto PCI Express 4.0 de esta placa. Ahora, algo importante también es el disipador. Y para este caso tenemos este Decool AG400, señores, que puede disipar hasta 220 vatios. Me gusta mucho este disipador, me parece que es muy completo y robusto y por eso lo vuelvo a recomendar, señores. Es un pelito más caro que otros disipadores, pero créeme que por su calidad y porque lo puedes colocar prácticamente en cualquier armado, vale muchísimo la pena, señores. Por eso yo lo voy a utilizar otra vez para esta ocasión. Aquí tenemos estas piezas que son las piezas importantes
importantes, las principales, pero tenemos estas dos piezas que están aquí atrás que también vamos a reutilizar en otros armados. Por supuesto, la fuente de poder y lo que es el case. Si ustedes pueden ver, este case que tengo por aquí es un case normalito ATX, como lo que puedes conseguir en tu país. Igual yo te voy a dar opciones en la descripción, como siempre. Y aquí tenemos una fuente de poder. Aquí tenemos sus características. Esta ASA tipo ATX de 650 vatios, que es 80 plus bronce. Ya la he probado antes, me gusta mucho. Te voy a dejar en la descripción si la quieres comprar, pero lo vamos a estar reutilizando en otros componentes, en otros armados, porque es una buena fuente de poder. Ahora, algo importante, señores, ustedes están viendo todo esto que estamos armando, todos estos componentes que ustedes tienen por aquí, y se estarán preguntando, Carlos, ¿dónde está la tarjeta gráfica que deberíamos tener aquí en este slot? Bueno, esa tarjeta gráfica ya la tengo en mi poder, como lo puedes ver, pero lo vamos a ver en otro video, porque en este video lo que vamos a probar son las capacidades de este combo de Ergin, incluidos sus gráficos integrados, señores. Sí, este procesador que ustedes ven aquí tiene gráficos integrados que, aunque no son para jugar, quiero ver qué tanto pueden hacer por si tú vas a comprar este combo y no tienes para comprar directamente la tarjeta de video. Y por supuesto, si tú deseas armarte una PC con todas estas características, por supuesto, todas las piezas las vas a tener en la descripción de este video. Y también, si tú quieres saber algunos detalles técnicos y por qué decimos iniciar este proyecto, te voy a dejar, por supuesto, ese videito por aquí arriba para que tú también lo puedas ver y disfrutarlo. De todas maneras, lo que vamos a hacer ahorita es comenzar con el armado, así que vamos para allá. Y aquí estamos, señores, para hacer, por supuesto, la instalación de nuestro combo Ergin. Este combo ya tiene el procesador integrado, como lo puedes ver. Así que ya el procesador estaría listo en este caso. Solamente como el procesador está listo, instalaremos lo que es el M.2 y también instalaremos lo que son las memorias RAM. M.2 y memorias RAM. En este caso tenemos solamente dos slots de memoria RAM y dos slots de M.2. Por lo tanto, en la memoria RAM tenemos que ver cuánta vamos a necesitar desde un principio para que no tengamos ningún problema, por supuesto, en la cantidad de memoria RAM que queremos. Vamos a quitar este plastiquito que tenemos por aquí que simplemente nos dice que tengamos cuidado de no rayar ni arañar el PCB, señores. Eso es importante. Bueno, en este caso vamos a instalar nuestro M.2. Como ustedes pueden ver, este M.2 de Crucial, ya yo lo tenía así, como ya lo había utilizado antes, le había quitado la pegatina, pero igual nos va a funcionar de la mejor forma. No te preocupes por eso. Es un M.2 de Crucial 100% original, aunque se ve así medio escuetico. Pero bueno, vamos a colocarlo aquí. ¿Por qué lo colocamos en el de arriba? Importante, vamos a verlo para que lo puedas ver un poquito mejor. Aquí arriba dice PCI Express 4.0x4, como lo ves aquí, y esto indica que este es el que tiene mayor capacidad. El otro, si lo ves por aquí abajo, dice PCI Express 3.0x4, lo que indica que este es de menor capacidad. Este sería para un segundo, para un adicional. El primero siempre lo vamos a colocar en la parte de arriba, y esto es importantísimo para después verificar las velocidades de nuestro M.2. En este caso vamos a quitar este tornillito que tenemos por aquí, lo vamos a quitar rápidamente, como lo puedes ver, y aquí tienes el tornillito. Si el tuyo te trae uno, simplemente lo guardas. Si utilizas este que te trae la placa, pues este calza perfectamente. Bueno, vamos a colocar el M.2 como siempre. Para colocarlo tenemos que verificar que la mosquita de aquí calce con la mosquita de acá. Siempre la mosquita debe calzar con la mosquita, y después simplemente colocamos el tornillito. Es lo más fácil del mundo colocar un M.2. Esto no tiene mucha ciencia. Después de atornillar, ahora vamos a colocar lo que son las memorias RAM. Las memorias RAM son incluso más fáciles todavía. ¿Por qué? Porque también tienen una mosquita y no hay forma de que calce de ninguna otra forma si no calza la mosquita con la mosquita. Simplemente agarramos, la presentamos hasta que, bueno, colocamos y ajustamos hasta que haga el clic, y ya con eso tendríamos instalados tanto el M.2 como la memoria RAM. Ahora vamos con lo más importante, el disipador. Eso es lo más pesado. Vamos para allá. Y ahora es momento, señores, de instalar nuestro disipador de D-Cool que tenemos por aquí. El disipador está totalmente nuevecito y lo vamos a instalar, por supuesto, en el procesador. Así que vamos a utilizar las piecitas que vamos a necesitar de estas que nos trae. Este disipador nos trae absolutamente todas las piezas para que lo puedas instalar en cualquier configuración, prácticamente cualquier configuración. Por eso me gusta tanto este disipador. Eso es algo que es de mucha calidad.
calidad. Así que me gusta mucho. Ahora que tenemos aquí las piezas que vamos a utilizar, tenemos las piezas principales. En este caso, lo primero que tenemos es esta barrita de metal que sería el disipador como tal, la base del disipador. Tenemos los ventiladores y estas piezas adicionales. Esto que ustedes ven aquí es el agarre del disipador y lo vamos a necesitar para ponerlo de esta forma. Ustedes lo ven, él tiene que ajustar así de esta forma. Si nosotros vemos el disipador por aquí, podemos ver que aquí va un ventilador para que no entorpezca la memoria RAM y el aire debería ir así como ustedes están viendo. Por aquí van las memorias RAM y el aire sale por acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que el aire entre por aquí y salga por acá? Ahí tenemos que verificar lo que son los ventiladores. Agarramos los ventiladores para que ustedes puedan ver. Si vemos los ventiladores, estos ventiladores de Decool que nos vienen con el disipador tienen estas flechitas. Estas flechitas indican hacia dónde va el aire. Así, entra por aquí, ven ustedes la flecha, indica que el aire va de esta forma y así va el ventilador con la ruedita, el rodamiento. Así que el aire va a salir por este lado. Importante, esto que tenemos aquí es para que podamos ponerlo de este lado. Vean ustedes, este es el que va de este lado, de esta forma. Así de esta forma el aire pasaría hacia allá o lo jalaría. En este caso, como tenemos dos ventiladores, esta cara la vamos a tener así para que el aire vaya de esta forma. Como ustedes lo pueden ver, entonces el aire va a circular de una sola forma y también la rueda del ventilador. El aire entra por aquí y sale por acá, como ustedes lo pueden ver. Y así es que vamos a instalar, oh, no te caigas, así es que vamos a instalar lo que es nuestro disipador. Nos quedaría de esta forma, ya con las briditas, con los agarres que tiene para ajustarse. Y simplemente cuando ya nosotros tengamos medido cómo queremos la altura del ventilador, lo que hacemos es que después de medir la altura, simplemente presionamos hasta que ajuste y va a quedar de esta forma como ustedes lo pueden ver. Bien ajustadito como ustedes lo pueden ver de esta forma. De este lado vamos a colocarlo si tuviéramos uno solo, pero en este caso como tenemos dos ventiladores nos va a quedar de esta manera. De esta manera nos quedaría con dos ventiladores como ustedes lo pueden ver, así. De esa forma va a quedar. Vean ustedes. Aquí lo presentamos y también ajustamos. Ajustamos por aquí y ajustamos por acá para que ustedes vean que esto de verdad no se sale por ninguna manera. Esto está bien agarrado, señores. Aunque nos toque quitar uno de estos, nos va a tocar quitarlo. Estos cables los estoy dejando para que queden hacia atrás. Vean ustedes que los cables están quedando hacia atrás. ¿Por qué? Para que quede mejor. Así que bueno, vamos ahora a utilizar esto, que es lo que vamos a agarrar, y vamos a utilizar esta otra piecita también para colocarlo. Esto va en la parte de atrás. Esta piecita es muy importante para Intel. Estas no las vamos a utilizar. Estas son para AMD. Así que utilizamos las negras, las que tenemos por aquí. Pero primero vamos a instalar lo que son estas piecitas, que es algo importante. Esta pieza que tenemos que ver la parte de atrás se puede graduar, como ustedes lo pueden ver, hacia arriba o hacia abajo. Si necesito que esté más alto, simplemente lo subimos o lo bajamos. Todas estas piecitas, como lo pueden ver, se pueden graduar. Eso es importante por si tu placa no lo permite. Aquí tenemos los tornillitos y aquí agarramos esos tornillitos, los ponemos aquí aparte y vamos a ver cuál de estas vamos a necesitar. Vamos a buscar las que digan 1150X, como lo vemos aquí, 1150X. Estas son las que vamos a utilizar para este armado en particular. Así que buscamos estas cuatro. Estas que son así corrugaditas, como ustedes lo pueden ver, vamos a verlo por aquí. Aquí se ve mejor. Dice 1700, socket 1700. Esto es por si acaso vamos a hacer esta instalación en otra placa, pero en esta no lo vamos a utilizar. Importante. Así que nos vamos a quedar con estas que dicen 115X, que eso es lo que nos va a servir para este socket en particular. Y ahora vamos de nuevo con la placa. Aquí tenemos nuestra placa. Lo primero que deberíamos hacer sería, por supuesto, aquí colocarle lo que es la pasta térmica. La pasta térmica no podemos colocarla así en todo este lado, solamente nos vamos a enfocar en lo que es este metal, o lo que es este cobrecito que tenemos por aquí, porque lo demás es simplemente para cubrir. Pero bueno, vamos a colocar esto primero, que es lo importante. Aquí coloco en la parte de atrás este agarre, pero ya va, voy a cambiarlo porque este Intel quiero que esté mirando hacia abajo. Perfecto, yo lo estoy colocando de esta forma, pero de cualquier forma que lo coloque va a funcionar. A mí me gusta que quede mirando hacia abajo y no me había dado cuenta de ello, pero lo puedes colocar de cualquier forma. O sea, estas son cosas mías, así que voy a colocarlo otra vez y ahora voy a buscar lo que son
los topitos negritos que ya hablamos antes para colocarlo. Esto es importante antes de colocar la pasta térmica. Ahora, si nos lo presentamos, si lo colocamos antes, nos va a traer problemas. Por eso es que tenemos que colocar primero el topecito, porque si no, no vas a ver. Vamos a colocar los topes, a ver. Estos topecitos los volvemos a colocar y presentamos, así debería quedar. Y simplemente agarramos los tornillitos y empezamos a atornillar por aquí, por allá y por acullá hasta que quede todo atornilladito, señores. Perfecto, ahí se ve que está bien agarrado. Esto no se sale por aquí, queda bien ajustado como lo pueden ver. Y por aquí también está súper bien ajustado. Ahora sí vamos a echar la pasta térmica. En este caso, si tú no tienes más pasta térmica, puedes utilizar la que te viene con el disipador de Decool. Simplemente vienes, agarras, quitas esto aquí y la colocas si por supuesto no tienes más pasta térmica. En este caso yo sí tengo otra pasta térmica que voy a utilizar, que es esta Arctic MX4, que ya la has visto anteriormente en otros videos, todavía me queda un poquito y la voy a seguir reutilizando. Esta Arctic MX4 me parece que es mucho mejor para probar estas temperaturas y aquí como me queda un poquito lo voy a utilizar. Vamos a colocarlo para que ustedes puedan ver lo que yo priorizo al momento de echar la pasta térmica. Aquí una puntita. Coloco por aquí, coloco por allá, coloco por acullá. Aquí le echo un poquito más, por supuesto, porque necesito colocarle un poco más hasta que quede todo aquí. Simplemente quito esto ahora y esto me queda así brillantico. Qué bonito cuando lo estás colocando por primera vez. Lo voy a colocar aquí y voy a atornillar. Me va a tocar quitar uno de los ventiladores para poder atornillar mejor aquí. Atornillamos por aquí, atornillamos por allá, atornillamos por acullá hasta que todo quede listo y volvemos a colocar el ventilador y aquí estaríamos listos, señores. Así sería la colocación del disipador. Aquí coloco lo que son estos cablecitos, los coloco en dos para tener una sola conexión al CPU fan. Ustedes ven este conector que está aquí, debe ir en la parte de atrás donde dice CPU fan. Por aquí, si ustedes lo pueden ver, dice CPU fan y aquí tenemos este conector. La mosquita debe casar con la mosquita y lo vamos a colocar de esta forma. Ustedes lo pueden ver, aquí agarro el conector y lo coloco así que la mosquita case con la mosquita y así nos quedaría y ahora sí tenemos todo listo. Estos cables los tengo por supuesto que arreglar. Los voy a arreglar con esto mismo para que no se me haga tan difícil y bueno, va a quedar bien acomodadito. Y así tendríamos con esto ya todo listo para seguir con el siguiente paso. Vamos para allá. Ahora en este momento voy a instalar esta fuente de poder y ya te voy a explicar por qué. Esta cara que ves por aquí, esta cara tiene que mirar hacia abajo. Como ustedes lo pueden ver por aquí, esta rejillita que vemos por allá, esa es la respiración de la fuente de poder. Él entra el aire por aquí, así de esta forma, entra por aquí el aire y él lo exhala por acá. Por acá es que sale el aire de la fuente de poder. Pero es importante que esto quede mirando esta rejillita que ustedes ven aquí donde está el ventilador, quede mirando hacia abajo. En este caso, para este case importante, hay otros case que lo estoy mirando para otro lado, pero bueno, vamos a ponerlo rapidito por aquí y vamos a colocar, por supuesto, los tornillitos, los 4 tornillitos de la fuente de poder para que quede bien ajustadita en este case, señores. Sí, una vez atornillados todos los tornillitos, una vez que nos quede listo todos los tornillos, vamos a voltear esto para que lo podamos ver. Así ustedes ven, pueden ver la fuente. Aquí tenemos nuestra asa y tenemos también todo este cablerío que tenemos por aquí. Hay que hacer una gestión de cables, pero eso lo vamos a hacer tras de cámara. Vamos a quitar esto por aquí para utilizar, para ver los cables que vamos a necesitar. Y en este caso vamos a necesitar solamente dos. El CPU, el cable de la CPU y también el cable de 24 pines. Solamente dos porque no vamos a instalar gráfica por ahora. Así que teniendo este cable de 24 pines y este cable de la CPU, lo instalamos. Instalamos la fuente primero porque esto es un poquito complicado si no lo instalamos primero. Ya me ha pasado que instalo primero, pongo primero la placa y después es un problema después que pongo la placa para después colocar este conector. Ya te voy a mostrar. Este conector, que es el conector de la CPU, el que va aquí, aquí se hace bastante incómodo si colocas primero la placa y después intentas conectar el conector. Es un fastidio, por eso lo voy a colocar primero este. Ahora sí, una vez listos, vamos a verlo para ver cómo quedaría. Vamos para allá.
Y ahora sí, después de colocar la fuente, ahora vamos a colocar lo que es la placa aquí en el case, pero pueden ver que aquí ya tenemos este cablecito ya colocado para presentarlo. Y ustedes pueden ver, aquí está la conexión. Se hace muy difícil, vean ustedes si lo colocaría antes, cómo quedaría. Ven ustedes que el espacio no quedaría para que mi mano cupiera de la mejor manera y eso es un fastidio. Así que primero voy a conectar el cable de la CPU. Para ello voy a colocar el backplate primero, quitamos este plastiquito y colocamos el backplate aquí, lo colocamos así. Y ahora coloco este plástico abajo para que no se me raye nada por la parte de abajo del PCB. Conecto lo que es el cable de la CPU y ahora sí lo alineo bien con el PCB para simplemente a nivelarlo, colocarlo donde debería ir y ahora nos falta colocar todos los tornillitos, importante, todos los tornillos, el tornillo que va por aquí, el tornillo que va por allá, el tornillo que va por acullá y todos los tornillos faltantes. Primero yo coloco lo de las esquinas y después los del medio para que todo funcione de forma correcta y así estaríamos listos, señores. Y aquí está instalada la placa en lo que es el case. Sin embargo, aquí hace falta estos conectores que son los conectores que vienen del case y aquí tenemos el cable de 24 pines que ahora sí lo vamos a conectar buscando que la mosquita case con la mosquita. Aquí ustedes me ven colocándolo y conectándolo y ahora sí estaríamos todo listo. Por aquí ya está todo conectado, por aquí no me escapa la mano, ven. Y ahora simplemente vamos a instalar lo que falta del case y hacer la gestión de cables para ver cómo quedaría todo esto. Así que vamos para allá, vamos a verlo ahora. Pero antes vamos a instalar una pequeña disipación pasiva para este M.2 para que no esté así desnudito. Un disipador pasivo que encontré por allí que tenía sin hacer nada y dije voy a colocarlo para que se vea más facherito. Así que vamos a colocarlo de forma que esto pueda cubrir, pueda disipar algo el calor. No es estrictamente necesario, pero yo lo voy a colocar. Voy a colocar esta pequeñina así por aquí y bueno, después de que lo coloco, después que veo que queda bien pegadito, lo presento para ver cómo quiero que me quede, quito esto y vuelvo a colocarlo y presiono para que quede todo listo. Y con esto estaríamos listos, señores. Ya, así se coloca un disipador pasivo. Ahora sí, vamos a ver la gestión de cables. Vamos para allá. Y por aquí tenemos, señores, todos los cables perfectamente conectados como deben ir. Por supuesto, los cables que vienen del case. El primero es el front panel. Este puede ser el más difícil para conectar porque son muchos botoncitos o conectores de colores, así que te voy a dar esta guía. Por supuesto, siempre te dejo una guía para que tú puedas ver cómo se conecta el front panel de esta placa en particular. Y aquí, por supuesto, tenemos la conexión del USB 3.0, la USB 2.0 y también este conector que tenemos aquí es el conector de los fans, de todos los fans que vienen del case. No tenemos RGB en este caso. Y aquí tenemos el conector de audio también del case. Ahora, nos faltaría lo que es la tarjeta de video, pero como no vamos a utilizar tarjeta de video, tenemos que utilizar el video que viene integrado en el procesador. Para ello, tenemos que conectarlos directamente a la placa. Si tuviéramos una tarjeta de video, lo conectamos a la tarjeta de video, lo que es el conector, pero en este caso las conexiones las tenemos aquí. Tenemos dos HDMI, tenemos por aquí dos HDMI y un DisplayPort. Aquí tenemos dos HDMI y un DisplayPort para tres monitores. Por aquí tenemos la conexión de Gigabit, la de Ethernet y aquí tenemos más conexiones USB y las conexiones de audio. Ahora que sabemos dónde tenemos que conectar todo, vamos a ver si este equipo enciende. Vamos para allá. Y aquí estamos, señores, de nuevo nuestro banco de pruebas endógeno que montamos para probar si esto funciona, si funciona este combo de Ergin con todas las piezas que ya analizamos previamente, señores. Es importante ver si esto funciona. Esta es la parte crítica de todo el proceso, si todo nos salió bien. Ahora sí, vamos a ir para allá. Vamos a encender primero el monitor. El monitor vemos que está encendido, así que vamos a encender nuestra fuente de poder. Importante, enciende la fuente de poder para que no te pegues un susto y después vamos a encender nuestro PC. Esta es la parte, presionamos el botoncito del case, ahí empiezan a rodar los ventiladores y en ese momento tú vas a querer que dé video inmediatamente, pero vamos a tener que esperar. Para saber si nos da o no video, tenemos que esperar con paciencia. Aquí lo estoy haciendo en vivo con ustedes, vamos a ver cuánto tiempo tarda esto en darnos video y esto es importante, si es que nos da video, por supuesto. Él debe estar mapeando todos los componentes, así que vamos a ver si nos da por primera vez video. Todavía no nos ha dado, este momento tragamos profundamente, a ver, tragamos y
esperamos, ¿será que nos va a dar video? Y allí nos presenta algo. Listo, ahí nos dio video. Como siempre ustedes saben, después que da video, normalmente se reinicia de nuevo con todos los componentes mapeados y después debería mostrarnos algo. Sin embargo, como esto todavía no tiene sistema operativo, no deberíamos mostrar más nada. O sea, debería mostrarnos algo, pero no va a iniciar sistema operativo. Aquí está. Aquí nos aparece en el monitor todos los componentes que tienen mapeados y como verás, por supuesto, no hay más nada que podamos hacer. Aquí simplemente tenemos que ingresar el BIOS, instalar sistema operativo, pero primero, señores, vamos a ver cómo se configura esta BIOS, porque este equipo es un equipo muy particular. Si no lo configuras bien, no vas a poder sacar el máximo provecho. Así que vamos a ver cómo es la configuración de la BIOS para ver más pruebas. Así que vamos para allá. Pero antes de ver la configuración de la BIOS, me gustaría saber cuando termines de ver este video, cuál es tu opinión de este combo de Ergin. Y para ello, por supuesto, vas a necesitar suscribirte y activar la campanita para que te conviertas en suscriptor activo de este canal. Así que nos vemos en los comentarios. Si prendemos el PC y le damos compulsivamente a la tecla de Escape, podemos entrar en la BIOS de nuestra PC Ergin. Ella vendrá configurada por defecto para su uso, pero es importante que tengamos presente algunas de sus configuraciones para maximizar el rendimiento y la estabilidad. El problema principal de estas placas es que tienen muy poca documentación, así que la gente las arma, le instalan el Windows, prueban y después se escriben, no es lo que me prometieron. Y es que ni siquiera se dieron un momento en ver la configuración de su BIOS. Si no tocamos nada, igual va a funcionar, pero el procesador llegará a un máximo de una frecuencia turbo de 4090 MHz. No estará por defecto activado el resisable bar y puede que las memorias no estén trabajando a su máxima velocidad, aunque esto no sería un problema si aún no tienes una tarjeta gráfica dedicada. O si tienes un disipador que no sea muy bueno, lo podrías dejar así, porque el TPM y todo lo demás ya viene por defecto activado. Me tomé el tiempo de revisar todas y cada una de las opciones de esta BIOS y la gran mayoría de las opciones están configuradas para su uso doméstico. Son algunas cosas específicas para empresas y o desarrolladores que vienen desactivadas, pero que se supone que si necesitas activarlas es porque ya sería para un uso específico y se supone que allí ya sabes lo que estás haciendo, XD, y en ese caso no necesitarías mi ayuda. Así que bueno, voy a centrarme en las opciones que te recomiendo modificar para maximizar su rendimiento en productividad y gaming, que estoy seguro que es por lo que estás aquí. El resto de opciones te las mostraré rápidamente, solo por si quieres compararla con tu BIOS a ver si todo está bien. Lo primero es el Secure Boot, y es lo primero porque al cambiar esta opción en la BIOS no pedirá reiniciar la PC. Esta opción es útil porque algunos juegos que usan anti-cheat a nivel de kernel sienten que no están en un lugar seguro si esta opción no está habilitada, dando problemas para poder jugarlos. Así que nos vamos a la pestaña de Security y buscamos el Secure Boot. Habilitamos el Secure Boot y abajo en el método de seguridad colocamos estándar. Con eso nos vamos a Save and Exit, guardamos y salimos y volvemos a la BIOS. En Advanced RC ACPI Setting está la opción de Native PCI Express. Esta opción viene por defecto desactivada y la vamos a dejar así, pero te la menciono porque si en el futuro llegas a tener algún problema que no te reconoce alguna tarjeta que funcione con el protocolo PCI Express como tarjeta de video M.2 o cualquier otro agregado, activando esta opción podría solucionar ese problema. Ahora vamos a activar el resisable bar para que cuando coloquemos una tarjeta de video, esta pueda trabajar en su máximo rendimiento. Nos vamos a Chipset System Agent SA Configuration y verificamos que la opción que dice Above 4G esté habilitada. Nos vamos atrás a Advanced PCI System Setting y activamos la opción Resisable Bar Support. Y con esto estaremos listos para este apartado. Por ahora no vamos a notar ningún cambio porque no le hemos instalado una gráfica dedicada, pero ya la dejamos listos desde la BIOS. Ahora vamos a verificar que las memorias RAM estén bien configuradas. Para ello nos vamos de nuevo a Chipset System Agent SA Configuration, Memory Configuration y después a Memory. Y lo primero que vemos son los perfiles que están reconociendo la BIOS de nuestras memorias RAM. En mi caso, los únicos que me aparecen con información son el perfil default que dice abajo
bajo XMP2 y el custom que tienen la misma información. En tu caso puede ser que esto te aparezca diferente según tus memorias. Es importante que veas cuál es el que se adapta mejor a la configuración de la RAM que compraste. Normalmente suele ser el XMP1, pero ves en este ejemplo que no todos los casos son iguales. Abajo activamos la opción Dynamic Memory Timing. En Memory Voltaje verificamos que sea el mismo voltaje que nos indica la caja o la descripción de nuestras memorias RAM. Estas trabajan a 1.2 voltios, por eso no lo voy a modificar. Pero si las tuyas trabajan a más, subes el voltaje con el botón de más. Por último tenemos lo de los perfiles que te comenté. A mí me aparecen dos y por la información de arriba sé que debo seleccionar el perfil por defecto. Pero como te dije, en tu caso puede que te aparezca más. Lo común es que sea el perfil XMP1 y listo por acá. Lo siguiente es verificar que nuestro procesador esté trabajando con las frecuencias turbo máximas que se supone nos está prometiendo el fabricante según nuestra placa de Ergin. Esto es una especie de overclocking, pero es uno seguro, porque es lo que se supone el fabricante ya testeó con este tipo de procesadores. Recordemos que son modelos de ingeniería, así que esto puede que venga ya configurado. Igual lo verificamos, dado que en mi caso no me vino configurado por defecto. Nos vamos a Advanced Overclocking Performance Menu y estas opciones por defecto deberían estar así. Si no lo están, solo lo modificas. Lo más probable es que te toque subir el bus BRF referencia voltaje de 0.7 a 1 voltio. Ahora bajamos y entramos en Processor. Si la opción Per Core Ratio Overdrive está desactivada, la activamos y abajo debemos tener los valores máximos correspondientes a nuestra CPU. Si están en 0, simplemente colocamos los que sabemos que son seguros según nuestro procesador. Por ejemplo, en el video del presupuesto, esta placa según el fabricante puede llegar hasta los 4.7 GHz, que sería lo mismo que decir 4700 MHz. Como el número que maneja la BIOS se multiplica por 100 MHz, en este caso yo colocaría 47 en todos los procesadores. Te lo explico porque puede que compres una placa con más o menos frecuencias y así ya sabes qué número colocar aquí. En Core Voltaje Mode lo dejamos en adaptativo y abajo en Core Voltaje Offset lo dejamos en 0 y en Offset Prefix en negativo. Con esto nos aseguramos que el voltaje se adapte a la carga de trabajo y que sea estable. Realmente no estamos aplicando ningún voltaje ni positivo ni negativo de más, pero mejor dejarlo negativo por si las moscas. XD. Por último, vamos a verificar que el TPM 2.0 esté correctamente activado, aunque te adelanto que por defecto lo está, pero igual vamos a verificarlo. Eso lo vemos en Advanced, luego en TrueSec Computing y aquí tenemos, como lo comentamos en el video del presupuesto, el TPM 2.0 implementado por firmware sin necesidad de un chip físico y todas las opciones deben estar como las ves en pantalla. Con eso nos aseguramos no tener ningún problema ni con la seguridad de Windows 11, ni con videojuegos, ni con nada más. El resto de las opciones de la BIOS ya deberían venir correctamente configuradas. Igual voy a mostrarte cómo las tengo yo para que las puedas comparar con las tuyas, pero de resto puedes avanzar tranquilamente al minuto que te estoy mostrando en pantalla. Así que vamos a ver el resto de configuraciones. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way.
future. We all start losers, we're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Ahora es momento de ver algunas pruebas de rendimiento, comenzando con Cinebench R23. En la prueba multinúcleo obtenemos un total de 12.667 puntos, ligeramente por encima del Xeon E5 2680V4, teniendo con este procesador toda la potencia multinúcleo que tanto admiramos en los mejores Xeon. Pero no solo eso, sino que también en mononúcleo obtenemos un total de 1.512 puntos, obteniendo una potencia ligeramente superior a la mayoría de procesadores de gama media de la serie 5000 de Ryzen. Y es por eso que este combo, al ver sus características, me llama mucho la atención, pues esta potencia tanto mononúcleo como multinúcleo, combinada con una versión PCI Express 4.0, hace que tengamos un equipo que podamos aprovechar incluso con gráficas actuales, tal como lo comenté en su momento en mi investigación. Pero también para probarlo con un benchmark un poco más actual, también lo probé con el Cinebench 2024, donde nos dio 699 puntos en multinúcleo y 89 puntos en mononúcleo. Así que de esta manera también podemos tener un punto adicional de comparación. En cuanto a la temperatura, llegó a tener un pico puntual que no superó los 78 grados Celsius, pero eso solamente fue cuestión de segundos, pues lo que pude observar es que en líneas generales se mantenía por debajo de los 70 grados, lo que nos hace ver que este disipador de Decool es más que suficiente para no preocuparnos por un tema de temperaturas. Una de las pruebas que necesitaba ver era las velocidades de la ranura PCI Express del M.2. Es que estoy con el Crystal D-Smart y Info, y podemos confirmar que efectivamente se encuentra bajo el protocolo PCI Express 4.0x4, sabiendo con esto que si invertimos en un M.2 como este, podemos sacarle todo el provecho. Este disco lo dividí en dos particiones, una para el Windows y otra para gaming, justamente para poder en un futuro reformatear sin eliminar los juegos descargados. Pero la verdadera prueba de fuego está en el test de Crystal D-Smart, donde se puede ver que alcanzamos una velocidad de lectura de 5037.75 megabytes por segundo y 4728.60 en la velocidad de escritura, confirmando de esta manera que a pesar de que este combo de Erwin tiene un procesador muestra de ingeniería, sí puede trabajar perfectamente bajo el protocolo PCI Express 4.0. Y justamente hablando más de este combo, aquí podemos ver cómo se ve tanto en CPU-Z como en GPU-Z. El procesador es de Intel, pero no nos aparece la nomenclatura de i9, solo nos aparece Genuine Intel CPU con 4 ceros. Pero igual podemos ver las instrucciones que maneja, como sus frecuencias y la memoria caché. En la placa podemos ver el modelo, la versión del bus que sería PCI Express 4.0, el chipset y la versión de la BIOS. Pero también podemos ver información de las memorias, sus velocidades y una información breve sobre los gráficos integrados del procesador, que en este caso es Intel UHD Graphic, la velocidad del núcleo y la VRAM prestada máxima que toma para trabajar, en este caso casi 8 GB. De este lado en GPU-Z podemos ver más información detallada de estos gráficos integrados, junto con las tecnologías que podemos utilizar, siendo este equipo completamente funcional si aún no tienes para comprar la tarjeta gráfica. Pero claro, sabemos que estos gráficos integrados no son para jugar, son más orientados a la multimedia y el consumo de contenido en 4K. Sin embargo, tengo curiosidad por ver si podemos jugar algún juego con estos gráficos integrados, y eso es justamente lo que vamos a ver. Y sí, efectivamente sí podemos hacer algo con estos gráficos integrados. Y bueno, como prueba de juegos eSport probé el Counter-Strike 2 en 1080p gráficos bajos con FSR en equilibrado. Yo tuve una media que va entre los 54 a 56 FPS, lo suficientemente fluido para echarte sin problemas tus partiditas mientras esperas pacientemente tu flamante tarjeta gráfica. También con estos gráficos podrás jugar juegos no muy demandantes que han sido icónicos. Por ejemplo, aquí me ven jugando el Skyrim en 1080
1080p, configurado en gráficos ultra, pudiendo alcanzar una media de poco más de 30 FPS, que baja a los 20 y picos en momentos de acción. Pero claro, podrías conseguir más si baja la calidad gráfica, que de por sí no es muy alta en este título, pero es muy disfrutable a mi criterio. Ahora, si estás dispuesto a bajar la resolución, puedes jugar títulos AAA que estén bien optimizados, como por ejemplo Shadow of the Tomb Raider en 720p con los gráficos más bajos posibles. En el test de rendimiento puede obtener unos 28 FPS de media. Claro, al jugarlo se verá con gráficos de plastilina, pero me parece que está muy bien para unos integrados que no son para jugar. Otra prueba de ello lo tenemos por ejemplo con el juego Control, también en 720p mostrados en 1080p, con los gráficos más bajos que se puedan configurar, obteniendo una media que va entre los 25 a 27 FPS. Pero un juego como este podríamos decir que es jugable. De esta manera podemos tener una idea más completa de qué es lo que nos ofrece este combo de Ergin. Así que vamos con mis conclusiones finales. Sí, efectivamente, llevando toda la teoría a la práctica, sí tenemos un equipo muy completo con este combo de Ergi. Siempre y cuando le dediques algo de tiempo en configurar la BIOS, podrás sacarle todo el provecho. Y la razón por la que me decanté por este modelo en particular, habiendo otros que en teoría podrían ser más potentes, es porque este a mi criterio sí es el más completo. Te explico el por qué. Vas a notar que Ergi ofrece combos con procesadores un poco más actuales y potentes que este, pero recuerda que la gran mayoría como son procesadores muestra de ingeniería. El problema con los modelos más actuales es que por el patrón que veo es posible que estos nuevos procesadores en su muestra de ingeniería vengan capados en el bus PCI Express. Me imagino que para evitar su venta al público. Es por ello que tenemos placas con procesadores muy buenos, pero con PCI Express 3.0, incluso 2.0, y esto es vital al momento de sacarle todo el provecho a una tarjeta gráfica. Y para tener un procesador más potente pero con un bus PCI Express 3.0, preferiría irme por un Xeon, dado que por esta misma limitante tendrías un rendimiento muy similar en gaming, pero claro, nada es más barato y calidad-precio que un combo Xeon, pero específicamente este combo de Ergin, el que trae como referencia una muestra de ingeniería del i9 o i7 de la 11ª generación de Intel, no tiene ninguna de estas limitantes, teniendo varias ventajas que podrías tener si decides invertir un poco más. Por ejemplo, tendríamos TPM 2.0 ya integrado para el Windows, tendríamos más potencia multinúcleo y mononúcleo, que combinado con un protocolo PCI Express 4.0 por 16, podríamos instalar sin problemas gráficas más actuales y potentes. Y también tendríamos gráficos integrados que nos permitirían usar el equipo sin tener que comprar a juro una tarjeta de video, si aún no tenemos el presupuesto. Claro, todo esto invirtiendo un poco más, pero teniendo un equipo más actual en tecnologías y con un catálogo más amplio de tarjetas gráficas que podríamos usar en el futuro. Y esto podría ser más atractivo para algunos que ahorrar más dinero con un combo Xeon. Ojo, esto no quiere decir que los Xeon sean malos, pues si ves este video que te dejo por aquí podrás ver todo lo que con él se puede hacer, pero esta es una alternativa que a mi criterio vale mucho la pena, este combo en específico. Pero claro, para verlo brillar mucho mejor tenemos que hacer pruebas en gaming con algunas tarjetas gráficas, como esta que ya tengo en mi poder, pero eso lo veremos en el próximo video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto puedes unirte a los miembros de este canal y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes como este video, que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.